¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana, mañana de día martes, con un montón de reuniones de comisión aquí en la Cámara de Diputados, con muchas expectativas por lo que va a pasar dentro de un rato con la reunión del presidente Javier Milei con Donald Trump y los anuncios en materia económica que se vienen, por la posibilidad de la sesión de mañana. Así que comienzo saludando a mis compañeras. Primero María Caferata, que hoy hizo un raconto importante del montón de reuniones de comisión. ¿Cómo le va, Caferata? Que dice buen día. Hola, Pato Méndez, ¿cómo Muy estás? bien, muy Sí, hoy vamos a ver un poco lo que fue el resultado de la sesión opositora Sí. de la semana pasada, que nos quedamos en que se logró avanzar con la sanción de la reforma de la ley de DNU, toda la novela en torno a la caída del artículo 3 y la posibilidad de patear y dilatar ese triunfo opositor para que se trate en el Senado, pero en simultáneo se aprobaron un montón de emplazamientos cuyo resultado lo vamos a ver el día de hoy, que es bastante heterogéneo, no es solamente el emplazamiento de la Comisión de Presupuesto para que funcione hasta noviembre, sino también hay proyectos vinculados a los deportes, a las crisis en las pymes, hay proyectos vinculados, por ejemplo, a el tema de la reforma democrática de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, va a ser un día muy movido. Y que tal vez sea, esto es lo que está buscando el gobierno al menos, el último día de gran demostración de poder de la oposición hasta las elecciones, ¿no? Hay un interés por parte del gobierno de terminarla con estas derrotas semanales en el Congreso que se va a buscar modificar a partir de las elecciones de octubre. A mí hay un tema que particularmente me interesa mucho porque no es solo deportes, no es solo el presupuesto, es un debate sobre qué rol tienen los impuestos y donde me parece que hay que abordarlo sin dogmatismo de ningún lado. Es la primera cuestión, la reunión de presupuesto y Hacienda convocada para dentro de un rato y que vamos a estar transmitiendo, y en un rato estamos abordando el tema. Pero antes, Daniela Romero, otro tema muy sensible para el gobierno, como es moción de censura sobre el jefe de gabinete. Romero, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Pato. Sí, la verdad es que yo creo que es uno de los temas centrales para la jornada de hoy. Sabemos que va a ser una agenda muy cargada, pero el tema de la moción de censura contra el jefe de gabinete, Guillermo Francos, va a ser una primera batalla del gobierno después de haber conseguido de alguna forma dilatar la ley de DNU la semana pasada en la sesión opositora. Vimos que el gobierno logró que se baje un artículo, el artículo 3, que es el artículo central del proyecto, para que tenga que volver al Senado y aplazar la sanción. Esto se logró bloqueando la mayoría absoluta del total de los miembros de la Cámara, los 129 que se necesitaban, que es la misma mayoría que va a necesitar la oposición si quiere avanzar con el pedido de moción de censura contra el jefe de gabinete. Por ende, ahora se empiezan a abrir un montón de puertas de diálogo que el gobierno ve como posibles con bloques que antes eran más disidentes. La coalición cívica, por lo menos, vi algún suelto Sí. donde de ninguna manera comparte la coalición cívica la posibilidad de este tipo de moción en contra del jefe de gabinete. Que venga, concurra y explique, sí, pero lo otro no. Que es una posición que no sé si histórica es la palabra, pero no es la primera vez que acontece en temas muy sensibles por parte de la coalición cívica, me parece. Sí, no solamente es la coalición cívica. Ah, tal, eso. También Democracia para Siempre, porque recordemos que Democracia para Siempre tiene un dictamen que también avala la interpelación, pero no la moción de censura, que recordemos que tiene como objeto final la destitución del jefe de gabinete. ¿Qué pasa acá? No hay antecedentes de que se lleve a cabo esto, por ende empiezan a abrirse un montón de puertas de interpretaciones. La mayoría de los constitucionalistas que vayas a consultar, más o menos conservadores, te van a decir que la moción de censura, como lo anticipa, lo contempla la Constitución Nacional, tiene como objeto final la destitución, por ende es válido que el Congreso pueda remover a un funcionario del Ejecutivo. Pero por otro lado, en el gobierno ven que solamente eso es posible mediante un juicio político y que la moción de censura no obligaría a que tenga que salir de su cargo el jefe de gabinete. Y es más, ven como posible que en el caso de que eso suceda, poder designarlo nuevamente. Entonces empiezan a haber un montón de interpretaciones. Por supuesto que el primer objetivo del gobierno va a ser evitar que se llegue a ese punto. ¿Por qué? Porque no deja de ser una muestra de desconfianza del Congreso hacia el jefe de gabinete. Y eso, en un momento en donde el Ejecutivo Nacional está buscando reconstruir gobernabilidad, no es el escenario ideal. Un número te pregunto, porque vos decías coalición cívica por un lado, por otro lado lo que tiene que ver con Democracia para Siempre.
grosso modo ahí tenés por lo menos 15 diputados. Bueno, recordemos menos, ¿no? Que el gobierno consiguió bajar a 13 diputados de lo que fue esa última votación, dentro de los cuales estuvieron abstenciones y también cambios de voto de afirmativo a negativo, inclusive los ex libertarios que veíamos imposible que vuelvan a votar con el gobierno, ¿no? Ahí también se abre la puerta de la interna y de quién tiene la responsabilidad de haber logrado eso, pero lo cierto es que más allá de toda esa pelea dentro de la cúpula gubernamental, el objetivo acá es, por supuesto, mantener a francos en su lugar, ¿no? Deportes y presupuesto. Recién, Cafferata, hacía yo una breve encuesta con compañeras y compañeros. Uno me decía, yo pago de celular 24.000 pesos. No me complicaría la vida pagar 240 pesos más, eso es el 1%. Otro compañero sonidista pagaba 16.000 pesos, no le cambia la vida pagar 160 pesos. Porque lo que se va a discutir ahora es si se le cobra un 1% a la telefonía celular para sostener el deporte amateur. Este era el sistema de sostenimiento con logros importantes y con muchos beneficios, no para el fútbol, no para el tenis, no para el automovilismo, sino básicamente para el deporte amateur, que tiene que ver con y también con el alto rendimiento. Sí, y de alto rendimiento. Y de alto rendimiento. No, por supuesto, son los que compiten en campeonatos panamericanos, sudamericanos y Juegos Olímpicos. Exacto. Pero digo, no son los nombres más reconocidos. No son los deportes más taquilleros, si vos lo querés. Claro. Pero sí son deportes que estamos hablando de competencias internacionales. Y que necesitan de manera imprescindible una asistencia porque viven acá en el Senado. Muchos prácticamente no pueden trabajar y vivían de becas que cuando había impuesto eran becas más sostenibles. Ahora esa plata no está y está complicado. Sí, es otro capítulo vinculado a los problemas de financiamiento que se están encontrando en muchísimas áreas del Estado, ¿no? Lo vimos con el tema de discapacidad, lo vimos con el tema de hospital de Garrahan, lo vimos con jubilados. Macri, no fue una decisión del gobierno de Javier Milei y tampoco se repuso en el gobierno de Alberto Fernández. Pero demos un poco de contexto. Sí. Hoy lo que se está viendo es una crítica a la falta de financiamiento que hay con el ENARD, que es este ente nacional de alto rendimiento deportivo, que se encarga de sostener a muchos de estos deportistas. Frente a esa falta de financiamiento, que son el organismo encargado de llevar a cabo las becas, que sobrevivan todos estos deportistas, se planteó la posibilidad de restituir este impuesto del 1% de la telefonía móvil que había existido, creo que desde principios del año 2005, y que fue quitado por Mauricio Macri luego de un avance de una reforma impositiva. Por una gran gestión del en ese momento titular del Comité Olímpico Argentino, que es el actual canciller Wartein. Exacto. Entonces, además, que se está planteando, y esto es un resultado, un emplazamiento, es decir, a ver, tenemos que resolver de alguna manera esta crisis que estamos viendo en el alto rendimiento deportivo. Hay muchos especialistas que están mencionando de entrenadores que están yéndose del país para entrenar a otros deportistas en otras zonas y cómo está quedando atrás a la Argentina. Es decir, restablezcamos este 1% del impuesto a la telefonía móvil, que vos decís son 200 pesos, para volver a financiar de manera tal que no le implique tampoco un gasto al Estado. Como me planteaba alguien, me dice, mira, que es otro debate interesante, que tiene que ver con lobbies y con presiones, como naturalmente ocurre. Mira, yo no tendría ningún problema, porque te repito, me dice, son 240 pesos o 160 pesos. Si pagás 100.000 serían 1.000 pesos que aportarías. Pero me gustaría más destinarlo a otros fines. Bueno, ese es otro debate, ¿no? Sí. Esto es para el deporte amateur. Pero es una cuestión muy interesante, porque no creo que haya quejas por parte del que paga un 1% más. Me parece, pero hay no que sé. ver, ahí yo la leí a Victoria Tolosa Paz, que es una de las impulsoras de algunos de estos proyectos, conversó con Clarín hace unos días y decía, estamos hablando con algunas de las empresas de telefonía móvil para ver que ellos también colaboren, ver cómo se puede aportar, buscar alguna manera que no tampoco repercuta tanto en el valor final de la factura. Entonces la idea es hacerlo de consensuado con algunas de las empresas para poder avanzar en este sentido. Muy bien, estamos con Daniela Romero, estamos con María Cafferata, estamos en la previa de esta reunión que se la ve muy concurrida, es un plenario de comisiones de deportes y presupuesto y hacienda. Así que por ahora vamos a los títulos o seguimos nosotros en la previa de esta reunión. ¿Vamos a los títulos? Dale entonces. Recordamos, sesión informativa el miércoles a las 12. Recordamos,
convocatoria que anticipamos ayer muy temprano. Estaba la convocatoria para esta sesión de mañana al mediodía. Recordamos también mañana otra sesión informativa a las 12. Fueron citados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones. A las 12 el convocado es el ministro de Economía, Luis Caputo. Y recordamos, a partir de las 15 se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se va a elegir al nuevo presidente y continuará el debate por el presupuesto 2026. Bueno, aquí estamos, exactamente 11 de la mañana con 12 minutos. Estábamos con parte de la agenda que recién estaba contando María, y estamos con el tema que tenía como protagonista principal lo que podía ser el futuro del jefe de gabinete, Guillermo Francos. Vuelvo contigo, Caferata. ¿Qué otra reunión importante? Esta, por lo que decíamos, ¿y qué más? Hoy va a ser un día movidísimo, porque aparte de los emplazamientos tenés un montón de otras convocatorias de comisiones, así que vamos a tener muchas reuniones que se van a dar en simultáneo. Ahora, solo los emplazamientos, es decir, comisiones que fueron forzadas por la oposición en la sesión pasada, tenés. Arrancamos con deportes, con este tema que estábamos hablando sobre el financiamiento del ENARD. A las 13 horas va a haber otra reunión de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, de Justicia, de Energía, de Finanzas y de Presupuesto. Va a ser un plenario inmenso, seguramente se va a llevar a cabo en esta misma reunión de comisión, porque no sé dónde van a entrar todos los diputados y diputadas, que tiene como objetivo tratar dos iniciativas. Uno es la declaración de emergencia productiva, laboral, financiera y tarifaria de las pequeñas y medianas empresas, y la otra es avanzar con un régimen de incentivo a las pymes. Una pregunta, Caferata, perdón. En el tema de la posibilidad del impuesto del 1% para el deporte amateur, ¿has hablado con alguien del oficialismo? ¿Hay alguna estrategia o no? ¿O se aguardará? Porque no creo, la verdad, que este gobierno convalide, no creo que convalide un impuesto, aunque sea del 1%. Por lo tanto, me parece que debería tener una estrategia opositora. ¿Has hablado o escuchado algo? Tenés dos cuestiones. Por un lado, es la agenda de la oposición. Claro. ¿No es cierto? Que te la están imponiendo la fuerza con un número en el recinto. Eso nunca genera mucho interés por parte del oficialismo. Y ahora, después tenés la postura de que fue el presidente Javier Milei de no aumentar los impuestos. Entonces, hay una postura ideológica de oponerse. Habrá que esperar a ver si cuando haya un planteo de un dictamen en minoría se plantea alguna que otra alternativa, porque al mismo tiempo, si bien es aumentar impuestos, es muy chiquito y es mejor que designar partidas que puedan achicar el déficit cero, ¿no es cierto? Después tenemos también a las 13 horas un plenario de asuntos constitucionales y de peticiones, poderes y reglamento, que se va a debatir lo que comentaba Dani recién, que tiene que ver con la moción de censura contra Guillermo Francos, y esta incógnita de que si se va a avanzar solo con una interpelación, como piden algunos sectores de la oposición más blanda, o si se va a ir por la expulsión directamente. Una consulta, Dani, en el oficialismo ahora que ya parece que hay esta posición tomada por Democracia para Siempre y la coalición cívica, ¿el tema lo tienen saldado, están tranquilos o siguen trabajando para evitar sustos? Las dos cosas. Siguen trabajando para evitar sustos. Claramente ayer me consta que ya empezaron a diagramar cuáles son los posibles aliados que pueden de alguna forma salvar al jefe de gabinete de que se exponga de esta manera. Pero están tranquilos con la victoria del artículo 3 del DNU, con eso ya están bastante tranquilos porque ven posible bloquear esa mayoría absoluta que necesitarían. Lo que sí dan por perdido es la interpelación, Pato, eso de más está decirlo, dan por sentado que eventualmente el jefe de gabinete va a tener que venir al Congreso a hablar. Recordemos que esta moción de censura se da en el marco de lo que fue la suspensión de la ley de emergencia en discapacidad explícita dentro del decreto reglamentario, ¿no? Pero lo que también ven como algo positivo es que si consiguen un dictamen hoy, eventualmente ese dictamen de la interpelación va a tener que ir al recinto hasta que se vote y se programe una sesión para que el jefe de gabinete venga a la Cámara de Diputados. Ven que es posible que esto
directamente sea para después de las elecciones. Y eso ya también genera otra tranquilidad, porque si bien saben que el jefe de gabinete va a terminar siendo interpelado, citado por el Congreso, que igualmente él ya había anticipado que por supuesto que estaba dispuesto a hacerlo, ven como positivo que este tema quede para después de las elecciones por una cuestión de tiempos, es lo más factible. Una pregunta para las dos. Digo, todo lo que está pasando a nivel relación entre Estados Unidos y la Argentina y el optimismo resurgido en el gobierno, un presidente que dice van a salir dólares por las orejas, un oficialismo que está mucho más empoderado por la asistencia del Tesoro americano. Eso que se vive en Balcarce 50, ¿se traslada acá? Digo, ¿uno ve ese mayor alivio en el parlamentarismo oficialista y ve alguna cara más cabizbaja en la oposición o no se percibe ese clima? A ver, un resultado, es difícil saber distinguir qué tanto es el espaldarazo de Donald Trump y qué tanto es la perspectiva de un resultado electoral no tan terrible el 26 de octubre. Sí vimos la sesión de la semana pasada que el gobierno logró boicotear un artículo de la reforma de la ley de DNU, volteó 13 votos que habían votado a favor y después pasaron a votar en contra, abstenerse o ausentarse, demostrando un poco que todavía tiene cierta capacidad para boicotear iniciativas opositoras. Entonces, eso sí responde a un determinado clima. Pero como lo decimos siempre, Pato, esto se vence el 26 de octubre y va a depender de cuál vaya a ser ese resultado electoral. Sí, yo lo que aporto y lo que agrego es que también depende mucho con quién hable. Yo siempre digo que cuando venís al Congreso parece que el gobierno se voltea mañana y cuando vas a Casa Rosada es todo festejos y acá no pasó nada. La verdad es que el clima depende también de con quién hables. O sea, realmente... Depende, o sea, es muy... Siempre, y por eso te digo que a mí me gusta trabajar acá, porque acá tenés 257 opiniones sobre un mismo hecho, ¿no? O por lo menos tenés 10 opiniones. La opinión que viene siempre de Balcarce 50 es casi siempre una, ¿no? Y vos tenés una mirada. Acá es plural. Porque también depende con quién hables adentro del propio gobierno. Vos tenés los que festejaron la semana pasada y los que te decían no puede ser que abrimos las puertas del Congreso y gratis nos saquen 15 emplazamientos, interpelaciones a nuestros funcionarios más importantes. Hay un desgobierno adentro del Congreso que nosotros ya venimos acostumbrados, pero que hay cierto consenso generalizado que no puede durar después de diciembre de esta manera. Esto de las derrotas semanales tiene que terminar en algún momento y el gobierno está desesperado para ver de qué manera lo termina. Y vos ahora sí tenés una interna dentro del gobierno sobre cuáles fueron los errores que habilitaron esta debilidad legislativa. Bueno, hay dos miradas ahí, ¿no? A ver, yo veo una donde el gobierno dice es todo culpa del kirchnerismo, y otro que te dice, bueno, mirá, también hubo errores nuestros que propiciaron eso, ¿no? Porque yo creo que todos están de acuerdo con que hubo errores propios. Una cosa es lo que dicen para afuera, que es el golpismo, la oposición que no te deja gobernar. Si vamos a ponernos objetivos. Pero después hay que hacer un análisis y que tiene que ver con esto que decía Dani, lo vimos un poco la semana pasada, decir, bueno, hasta acá llegamos, ahora necesitamos amigos de vuelta. No, este sistema no puede continuar y lo vimos porque hubo conversaciones, por ejemplo, con Emilio Monzó, lo conversábamos ayer. No hablaban hace un año, después del drama de la bicameral de inteligencia, quedaron peleadísimos y vos tenías algunos diputados del oficialismo que decían, Emilio Monzó, Nicolás Massot, no son Germán Martínez y Máximo Kirchner. No puede ser que no podamos volver a conversar y que durante un año no existieron conversaciones. Y perdóname, ¿alguna constatación? Porque se ha hablado mucho en las últimas 24 horas de una reunión donde estaba Santiago Caputo, Scott Bennett y por lo menos 2 o 3 parlamentarios argentinos con mucho recorrido, con mucha experiencia. ¿Escuchaste alguna constatación de la reunión, Romero? ¿Vos? No. No, es un trascendido que surgió anoche o ayer a la tarde-noche. Entiendo que había sido, a mí el que me llamó la atención, uno de los que menciona de esta mesa que había diálogo y dejó de haber diálogo como por un año es Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Que vuelve a ser llamado, ¿no? Volvería a ser llamado por Santiago Caputo para reentablar una conversación después de lo que se acuerdan que fue el DNU de los fondos reservados de la CIDE. Totalmente. Que fue Pichetto a verlo al asesor presidencial
en el marco de este error quizás técnico, ¿no?, del gobierno de avanzar con fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia a través de un decreto de necesidad de urgencia cuando no hace falta. Esa fue la primera gran derrota porque fue el primer DNU que el Congreso le voltea con el rechazo de ambas cámaras. Otra diferencia con Pichetto en plena discusión de la ley bases en un domicilio también, creo que era de Recoleta, donde apareció... Creo que era Sturzenegger, no tenía cargo, y fue un tema que en la negociación también estaba incómodo Pichetto. Hay que diferenciar. Cuando Pichetto se quejaba de las formas y que decía tienen que aprender a hacer política, cuando esas formas se convirtieron en el fondo y terminaron cortándole cualquier chorro de acuerdo con Encuentro Federal, porque pasó eso. Si bien vos tenés que los representantes de los gobernadores que integran Encuentro Federal, como el Morcho, que responde a Rogelio Frigerio, vota con el gobierno, Encuentro Federal terminó siendo tan duro en la mayoría de las votaciones como Unión por la Patria. Discursivamente, Agos Carreño y Massot, discursivamente en las votaciones y también siendo cerebro de las sesiones más sensibles para el gobierno, porque sabemos que Agos Carreño y Nicolás Massot son dos alfiles de la estrategia parlamentaria opositora. El tema Libra fue un punto también de quiebre en Agos Carreño y en Massot, efectivamente. Sí, y que es algo que hoy quedó cristalizado, como que no se puede cambiar, y que fue un error político del propio gobierno haber terminado en ese escenario, porque son sectores que aparte... muchos provienen de cerca de Juntos por el Cambio, que han crecido como fuerzas políticas de oposición al kirchnerismo, ¿no es cierto? Sí, y hay que ver, perdón, en línea con esta renegociación que estaría haciendo el gobierno con el bloque de Encuentro Federal, con Monzó, con Pichetto, con Nicolás Massot, hay que ver qué pasa con la AGN. Porque recordemos que la AGN también fue un foco de cruce entre Emilio Monzó y el oficialismo. Una AGN muy de moda desde ayer también, ¿no? Bueno, claro, por lo que plantea en torno a los lingotes de oro. Supuestamente va a haber, estiman que vaya a haber una sesión el 12 de noviembre que tiene como el título de presupuesto, ¿no? En búsqueda de este dictamen para la primera semana, para el 4. Hay que ver si el tema de la AGN no surge a fin de año antes del recambio legislativo también. Punto de quiebre muy fuerte cuando vos hablás, lo dice públicamente también, pero cuando vos hablás con la coalición cívica para Carrió, lo más delicado es la falta de autoridades en la AGN. Para ella también es un tema fundamental. Y para Pichetto también. Por eso te digo. También presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y exintegrante de la Pregunta, entonces, ¿hoy en algún momento se habló de la posibilidad de citarlo a Francos para esta reunión de hoy? No, ¿no? Francos tiene que venir. ¿Para qué reunión? Para esta reunión donde se va a tratar la cuestión de la moción de censura. No van a tratar la interpelación. A ver, hay que ver. El foco es ver cuántas firmas, o de quiénes, mejor dicho, tiene el dictamen que habilita la moción de censura que busca la destitución del jefe de gabinete, y cuántas firmas o quiénes firman el dictamen que solamente contemplan la interpelación. Ese va a ser el punto de negociación, y eso va a depender de si el gobierno festeja o no festeja hoy. Que va a haber dictamen, va a haber dictamen. Después, a partir de ahí, esto tiene que ir al recinto, tiene que ser votada la interpelación. Y recién ahí... se pondría fecha para la real interpelación, donde ahí sí vendría el jefe de gabinete. Ahora, una cuestión con las dos, digo, todo esto que estamos hablando es siempre absolutamente ad referéndum de lo que pasa el 26 de octubre. Sí, 100%. Claro, porque digo, para los que se están acercando, porque dicen, che, mirá, hay que acercarse por esto, por aquello, tenés más puntos en coincidencia que puntos de disidencia. Una cosa es un resultado y otra cosa es otro resultado. ¿Y sabes qué? También te agrego, no solamente de eso va a depender cómo se maneja la oposición hacia el gobierno, sino también cómo se va a manejar el gobierno hacia la oposición. Porque ahora lo vemos con muchos ánimos de gobernabilidad, de llegar a acuerdos, hasta incluso se habla de cambios en el gabinete. Si le va bien, va a haber a lo mejor, va a ser menos concesivo. Que no nos sorprendamos si después del 26 hay un buen resultado del oficialismo, de que todos esos puentes de diálogo no sean tan extensos o tan flexibles. Ahí tenés un problema. A mí ayer me mandaban un informe de una consultoría que te planteaba 3 escenarios electorales posibles y cómo se conformaría el Congreso en base a esos escenarios electorales. Incluso en el escenario más optimista, que ya muy pocos en La Libertad Avanza piensan que van a tener, que estamos hablando de 39 puntos a nivel nacional y más de 5 puntos de diferencia con los diferentes peronismos, incluso en ese escenario que sería, la verdad, festejan con champán en el gobierno nacional, vas a necesitar aliados y vas a necesitar amigos
para garantizarte el tercio vetador, porque sin el PRO no tenés tercio, es así, y hoy por hoy está bien, Cristian Ritondo juega como un oficialista más y ayuda a conseguir votos, pero una cosa es Cristian Ritondo, otra cosa es Mauricio Macri. Por supuesto. Entonces, si vos no tenés asegurado ni siquiera con la mejor elección posible el tercio vetador, que es lo mínimo indispensable para poder empezar a charlar, va a ser muy difícil que vos te sientas empoderado y no quieras conversar, porque a eso le tenés que sumar que más allá de la base que ponerle que asegurás al PRO y a los radicales con peluca, sí, para llegar a 129 votos, para avanzar con la reforma previsional y laboral que te está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Y que te lo pide también el Tesoro de Estados Unidos. Y ahora el Tesoro de Estados Unidos, porque se van a cumplir estas reuniones el tesoro organismos. Pero el Tesoro no tiene ningún peso en este momento. No, solo el tipo de cambio. El asesor presidencial, junto con su equipo, cuando se reúnen con Bennett, cuando ahora está en Estados Unidos, todas estas negociaciones con los alfiles del gobierno de Donald Trump, literalmente le están presentando un plan de cómo va a quedar el Congreso para poder para tener una garantía de cómo ellos con esta gobernabilidad van a poder conseguir los votos para avanzar. Y ahí pregunto clave, porque la verdad, a ver, el que vote Violeta va a votar a favor del gobierno. El que vota peronismo va a votar en contra del gobierno. Pero la pregunta es, imaginemos que no es un dato tan alocado, que todo ese conglomerado que es Provincias Unidas, imagínate, saca con la elección de Córdoba, suponte que saca el 20%. Dos preguntas. La gente que vota a Provincias Unidas, ¿para qué vota? ¿Para estar cerca del gobierno? O sea, cerca de los... Porque el que vota libertario, vota libertario. El que vota a Provincias Unidas, ¿qué quiere? ¿Quiere un acuerdo con el gobierno o quiere un acuerdo con el peronismo o quiere respetar la individualidad del 20%? La verdad que no sé. ¿Y qué va a hacer ese 20%? Porque va a ser, cuando vos contás, decisivo ese número. Yo te diría que más importante lo que quiere el votante es lo que perciba el candidato votado de lo que quiere el votante que lo que quiere efectivamente el votante. Porque yo quiero eso, más la democracia directa que vos. Parece un trabalenguas, pero quiere decir eso. ¿Te entendimos? Sí, pero que no se equivoque mucho porque se queda sin voto. Pero a ver, porque vos hablas con muchos de los candidatos y te dicen, nosotros no somos el kirchnerismo. Eso. Nuestro votante no quiere que seamos kirchnerismo. Quieren que seamos oposición razonable. Exacto. Entonces volvemos a escuchar el discurso de la oposición razonable, que una cosa significó este último año. Esto Provincias Unidas, que puede llegar a tener de 25 hasta 45 diputados. Es el discurso de Silvia Los Penato en la anteúltima sesión también. El de Silvia Los Penato y de podría ser el de Talarico también, por ejemplo. Sí, difícil que igual Talarico entre. Claro, sí, porque está golpeada. Pero sí, es de todo este conglomerado, que es lo que al gobierno más le importante. A partir de diciembre el objetivo es sumar a Provincias Unidas. Es lo único que le importa, porque va a pensar que el acuerdo con Mauricio Macri va a estar sellado y necesitan que para los próximos 2 años haya al menos un pacto de no agresión, que esta dinámica del último año no se sostenga más. Sí, también. Dicen que como estamos haciendo un buen programa, dice que ellos esperan, así que podemos pedir un rato más. No, escúchame, pero pregunto esto, una pregunta para lo que pasa en Balcarce 50 y lo que sabés acá, Caferata. Digo, ¿alguna repercusión de la resolución de la Cámara? Va primero Santilli, pero no se pueden cambiar las imágenes, no se pueden imprimir boletas. ¿Tenés algún dato? La realidad es que yo creo que a nadie le gusta ese escenario, no solamente al gobierno. Desde algunos sectores de la oposición también ven esto como un problema, porque va a ser muy difícil. O sea, es una elección viciosa, le digo yo, ¿no? Porque literalmente estarían votando un candidato que no es. Está. Entonces, claro, o sea, eso es un tema, es un problema. ¿Qué pasa ahora? El PRO va a reclamar más presencia en la campaña, que igualmente se la pensaban dar a Santilli. De hecho, Santilli, ya habíamos anticipado que independientemente de lo que iba a resolver la justicia, él iba a ser como la figura bonaerense central, esté o no esté en la boleta, o no sea cabeza de lista. ¿Por qué? Porque ven a Santilli como alguien que, me lo han dicho literal, que sabe interpretar qué es lo que quiere el gobierno de él para la campaña. Entonces es fácil también esa dinámica fluye bien con Santilli, ¿no? Por ende, va a ser claramente una presencia importante. Te hago el comentario que te había hecho antes de fuera de cámara, que me causa igual mucha gracia cómo en los videos ahora le pelan la cabeza a Santilli, o sea, el humor dentro de La Libertad Avanza es genial. Sí. Porque ahora le dicen el pelado Santilli. A ver, va a haber una campaña en búsqueda de, voten la primera hilera
de la boleta que es violeta, o sea, también que se entienda dónde hay que votar en la boleta. Guardate la boleta violeta. No. Había una especie de confusión de los próximos candidatos sobre cómo se va a votar el 26 de octubre, muy importante. Ya bastante que encima el candidato que aparece en la foto no es tu candidato, no le digas que votas con boleta partidaria. Además, yo no sé si lo conté acá, pero me pasó algo los otros días con una candidata. Al diputado Heller, vicepresidente primero de la Comisión de Presupuesto. Gracias, diputada. Bueno.